¿Qué tal la lluvia? Vea, Lisa, yo me inundé. Fortísimo, dice. Sí, es un problema, ¿no? Es un problema, creo, sin solución, ¿no? En toda la región de Sudamérica, ¿no? Todas las ciudades se inundan, pero bueno, hay otras que no, digamos, ¿no? Entonces, es porque algunas han hecho bien las cosas, ¿no? Con planificación, en base a planes territoriales, ¿no? Planificación y demás. Pero bueno, así estamos, ¿no? Pero no aguantamos una hora de lluvia, ¿no? Nos inundamos. Y se cae todo, ¿no? Si se han dado cuenta, caen las comunicaciones, obviamente el transporte, ni qué se diga. Y eso básicamente tiene que ver con que no, digamos, en un entorno empresarial, por ejemplo, ya que estamos tocando el tema, eh, eh, por ejemplo, ¿no? Yo, eh, bueno, soy parte de una empresa que hacemos soporte a compañías, ¿no? Entonces, cuando llueve, pues crecen las incidencias, ¿no? Entonces, en principio, claro, no es un tema nuestro, ¿no? Es un tema de las redes de datos, ¿no? De los operadores. Pero en todo caso, sirve para evidenciar que factores externos influyen en la operación normal de una compañía, ¿no? Supónganse que ustedes tienen algo, que si yo, todas las reuniones ahora mismo son por videoconferencias, reuniones importantes, venta de productos, reuniones internas, etcétera, etcétera. Los procesos mismos de comercialización y todo está, digamos, de alguna forma casado a una plataforma tecnológica, ¿no? Entonces, obviamente, si eso falla por una lluvia, que básicamente es por un tema de que no hay un plan correcto de drenaje y demás. Entonces son factores exógenos a la empresa, pero que al final terminan incidiendo, ¿no? Entonces todas esas cuestiones hay que tomar en cuenta en una planificación estratégica, ¿no? Eso ya lo verán seguramente en asignaturas posteriores, cuando hacen su análisis interno, externo y demás. Y lo bueno es ponderar todo, ¿no? Para saber cuál es su análisis de riesgo, bueno, todas esas cuestiones que ya van a ir viendo que realmente es lo interesante, ¿no? Yo creo que ahora en todas sus asignaturas están agarrando las herramientas, luego para que cuando toque una planificación correcta, para cuando ustedes se planteen, digamos, qué sé yo, organizar una empresa o una organización de manera estructurada y científica, por así decirlo, tengan todas esas herramientas, digamos, ¿no? Bien, vamos a dar inicio con las disculpas del caso también de la anterior semana, como les dije, son factores exógenos igual a mí que hacen que suceda eso, pero bueno, eh, lo importante es que trato de avisarles normalmente para que no haya esos problemas, ¿no? A ver, vamos, ¿dónde nos quedamos? Acá. Nos habíamos quedado en esta parte del organigrama de funciones. Sí, habíamos visto esta parte de acá. Perdón. Acá. Bien. Mm. Bien, ya estamos. A ver, vamos a dar paso a esta. Ya. Entonces, cuando hablamos del sistema empresa, decíamos que obedece a una determinada estructura organizacional, ¿no? Cuando veíamos la pirámide con la cual representamos la organización, vemos que tenían alguna división, digamos, ¿no? Segmentación y demás, que al final eso obedece en la práctica a una estructura organizacional, ¿ok? Entonces, ¿para qué me sirve una estructura organizacional? El famoso organigrama que llamamos, ¿no? Pues permite justamente establecer esas características de una organización, como ser la autoridad, la jerarquía, la cadena de mando, ¿no? ¿Con qué herramientas, digamos? Básicamente con la departamentalización a través de un organigrama, ¿no? Para que sea algo gráfico con el que todos nos podemos, con el que todos nos podamos tener un criterio de esa, justamente esa jerarquía. Funcionalmente nos permite dividir el trabajo, ¿ok? Para alcanzar, qué sé yo, para delimitar luego los roles dentro de los procesos de negocio, ¿no? Existe ahora mismo una tendencia, y esto es algo súper importante, hacia el organigrama de funciones, ¿ya? Por ejemplo, en alguna asignatura han visto ahora mismo el manual de funciones.
¿O están en ello? Sí, sí. Ok. Ahora, alguien si tiene experiencia laboral, es decir, si trabaja en una empresa, ¿ha leído su manual de funciones? Sí, ingeniero. Ok. Normalmente, en la práctica, eso no sucede mucho. ¿Por qué? Porque el manual de funciones muchas veces en nuestro medio es empleado solamente como un tema de requisitos, un tema eh, procedimental para el Ministerio de Trabajo y demás, ¿no? Es decir, normalmente no se actualizan y hay un desfase entre los procesos de negocio que se realizan, entre los procedimientos de la organización con ese manual de funciones. Yo he tenido la experiencia en todas las empresas que he trabajado, prácticamente nunca me han prohibido un manual de funciones, que sí había, digamos, ¿no? ¿Ok? Entonces como que uno va haciendo las cosas a lo que va apareciendo, ¿no? En principio, o acomodándose en función del ambiente también de trabajo, ¿no? Y eso es algo que no debería suceder. Y eso básicamente, ¿por qué? Porque cuando vemos este tipo de organigrama, ¿ok? Como puede ser este de acá, tenemos, ¿no? La departamentalización, como habíamos indicado, tenemos jefaturas, y seguramente más abajo tenemos los cargos, ¿no? Pero normalmente vemos los cargos, pero no vemos las funciones, ¿no? Sería más interesante ver las funciones. Eso nos permite tener una visión global, una visión 360, como decimos, de toda la compañía. O sea, ¿cuál es la tendencia hoy en día de una empresa de calidad, de eficiente? Es dotar de mayor poder de decisión y de acción a las personas, digamos, ¿no? Eso reduce la burocracia, reduce los procesos, eh, y un buen paso para ello es esta tendencia al organigrama de funciones. Quizás uno teniendo un organigrama de funciones ve, por ejemplo, que la misma persona o la misma función es realizada por varias personas en la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso es algo que es digno de destacar. Por ejemplo, les comento, sin ir muy lejos el caso de la universidad. La universidad, por ejemplo, tiene una escuela de posgrado que, bueno, engloba todas las unidades facultativas, digamos, ¿no? Ahora, dentro de la escuela de posgrado, de cada unidad de posgrado facultativa, hay personas que hacen prácticamente lo mismo, pero en 18 facultades, digamos. Entonces se tienen 18 facultades con su específica estructura, digamos, ¿no? Obviamente, eh, quizás por la cantidad de trabajo es necesario que haya ese personal justamente o por los temas específicos de cada unidad de posgrado. Pero hay otros procesos que son meramente trámites, que da lo mismo si es una maestría, un máster, un MBA, por ejemplo, a que sea una maestría en Derecho, por ejemplo. Son trámites meramente. Pero se repiten, digamos, ¿no? En estas 18 unidades, como le decía. Obviamente es una institución pública, ¿no? Entonces, normalmente tenemos, al menos en nuestro país, tenemos como que un desfase, ¿no? Entre lo que nos pueden decir los libros, la bibliografía, con lo que vemos en la realidad, al menos en empresas públicas, ¿no? Lastimosamente eso sucede, ¿ok? Por ejemplo, ¿ustedes alguna vez han visto el organigrama de la U? Difícil, ¿no? Se ha pedido ahora, creo. Se ha pedido, pero bueno, me imagino que es un buen punto para iniciar, ¿no? Me consta que se ha pedido a las facultades, así que bueno, es un buen punto para iniciar justamente eso, ¿no? Bien, bueno, no, es una pequeña crítica que se hago, ¿no? Ok, entonces, ustedes, por ejemplo, como en la diapositiva de la introducción vimos una empresa en crecimiento, ¿no? Desde cuando era pequeñita hasta cuando empezaba a crecer, veíamos que como primera etapa tenía que departamentalizarse, ¿verdad? Es decir, ustedes imagínense, hacen un pequeño emprendimiento, como decimos, una tienda, por ejemplo, que venda algo por internet, que ahora ha crecido bastante eso, ¿no? Entonces, supónganse que tienen éxito, pillan proveedores, tienen muchos clientes, piensan expandirse, quizás hacer tiendas físicas, ¿no? Quizás abrir, plantearse o varias, digamos. Entonces, de alguna forma, la empresa creció, tiene que crear estos subsistemas, estos departamentos, ¿no? Entonces, ustedes como estrategas, digamos, como gerentes, deben plantearse
qué función debe cumplir cada uno de sus subsistemas, ¿de acuerdo? Y esa también es una decisión estrictamente gerencial, digamos, ¿no? Es decir, ya será la asamblea de socios, el dueño propietario, ¿no? Alguien tiene que hacerse cargo de ello, ¿no? Y ahí empiezan también los problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente ya son cuestiones que va cediendo responsabilidades del negocio, ¿ok? Entonces tiene, a la vez que cede responsabilidades, también tiene que marcar los límites, ¿no? Entre esos departamentos y cómo van a realizar los procedimientos, ¿no? Y ahí se empiezan a descontrolar muchas veces las empresas. ¿Cuál es la clave? Pues hacer una correcta planificación. Bien, como decirle, ¿no? Un departamento de comercialización tiene que tener claramente su objetivo y qué herramientas va a manejar. Entonces, si por ejemplo, ¿no? Un departamento de comercialización tiene que hacer investigación de mercado, obviamente el personal que esté a cargo, aparte de estar capacitado, obviamente tiene que fijar claramente el que se encargue de este departamento los procesos de negocio, ¿no? Para ver qué información requiere del exterior, del interior, qué bienes y servicios va a manejar internamente, etcétera, etcétera. ¿Ok? Igualmente, ¿no? Este departamento totalmente apetecible para trabajar, compra. eh, ¿Qué objetivo tiene? Pues realiza adquisición, ¿no? ¿Qué herramientas tiene? Seguramente en estas herramientas que tiene que articular con otros departamentos de la organización, ¿verdad? Y ahí está la clave de un gerente, tiene que articular o los encargados de estos departamentos tienen que hacer procesos eficientes, ¿de acuerdo? Producción, lo mismo, fabricar determinados productos de acuerdo a especificaciones comerciales, técnicas de manera eficiente. Por ejemplo, un departamento de producción también tiene que estar mirando mucho cuáles son los estándares internacionales, normativa internacional, nacional, etcétera, ¿verdad? El personal, obviamente, un gerente de personal que hará pues, reclutar, tener y desarrollar el personal, ¿ok? ¿Qué herramientas tiene? Pues está acá. Contabilidad de costos, lo mismo. Finanzas, están sus características, ¿ok? Estas las voy a pasar un poco rápido porque obviamente eh, en parte imagino que ya lo han visto en alguna asignatura y aparte es teoría, digamos, ¿no? Algo que se está incorporando mucho en las organizaciones hoy día es un responsable o un gerente de parte de tecnologías, digamos, ¿no? De la información. Lo toco ese tema porque justo es algo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, de alguna forma el personal vinculado a la tecnología pasó de ser un soporte a ser alguien estratégico en la organización, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que encargarse todo el manejo de la información y de la seguridad de esa información, digamos, ¿no? O ustedes, por ejemplo, ahora piensan o se imaginan un ataque cibernético a una organización, eh, eh, es totalmente devastador ahora, ¿no? Aparte que le pueden robar información, le manejan los datos y más que todo, la imagen corporativa cae mucho, ¿no? Por ejemplo, un banco que sufre un ataque cibernético en su página web incluso, ni siquiera en su cuenta, simplemente en su página web. Uno dice, no, pucha, lo extrapola eso y dice, mi plata no está segura, digamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, cada vez cobra mayor importancia el personal vinculado a la tecnología. Lo dicho, ¿no? Todos estos departamentos, con sus características propias, sus objetivos propios, sus herramientas propias, se deben articular. Y esa es una tarea estrictamente gerencial. Y aquí viene el tema. ¿Cómo voy a realizar yo estas articulaciones? ¿Me voy a inventar todos los procesos? ¿O ya habrán procesos estándar que yo simplemente debo aplicarlos? Y en todo caso, si tengo procesos raros en mi organización, tratar de hacerlos estándar. ¿Ok? Por eso cobran importancia las ISO, ¿verdad? Las normas ISO, por ejemplo, en las organizaciones. ¿Por qué? Porque está estandarizando procesos. Seguramente a medida que nos acercamos acá arriba, y es más difícil estandarizar, ¿ok? Y obviamente los procesos serán muy particulares, las herramientas que utilice también serán muy particulares a la organización, porque la información ya va a ser muy particular a cada organización, ¿sí?
Pero mientras estamos abajo, obviamente sí que lo que se debería normar es estandarizar procesos, ¿verdad? Lo que habíamos indicado hace un momento, para realizar una correcta planificación de la organización, pues es vital conocer y anticipar la evolución del entorno. De hecho, para eso se utiliza de alguna forma un sistema de toma de decisiones, ¿verdad? Que me permite de alguna forma anticiparme o poder visualizar, estimar, proyectar algo que va a suceder en el tiempo, ¿no? Obviamente no se puede todo, ¿no? Hay hechos fortuitos, cuestiones que no pueden ser captadas, digamos, por datos, pero sí aprovechando los datos internos que son de total control de una organización, sí se puede proyectar muchas cosas, ¿ok? Entonces, es vital un gerente ir mirando para adentro y para afuera, ¿verdad? Entonces, ese entorno institucional tiene, lo podemos ver en dos partes, por ejemplo, un entorno genérico en el cual en una organización tenemos factores que afectan por igual a todas las organizaciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si soy una empresa yo tecnológica que me dedico a fabricar celulares, por ejemplo, ¿no? Supónganse quiero ingresar al mercado boliviano, somos jóvenes, líderes, inteligentes y quiero fabricar celulares bolivianos, Made in Bolivia. Entonces tengo factores genéricos, ¿no? Que va a afectar a mí, al que hace hamburguesas, al que hace, qué sé yo, al que hace batería, a todos, ¿verdad? Entonces tengo un entorno genérico. Por lo tanto, tengo factores económicos, factores legales, comunes, factores socioculturales también, que son comunes a todos, y factores obviamente tecnológicos. Algunos me afectarán más o menos dependiendo del rubro que tengo, pero sí son comunes, ¿no? Y luego tengo un entorno sectorial, como bien ven acá, en el cual afecta estrictamente a las personas, o perdón, a las empresas con características comunes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo soy esa empresa que decía que quiero innovar y empezar la fabricación de celulares a través de una patente, incluso, por ejemplo, tengo una estructura de mercado común a otras empresas que hagan lo mismo. Tengo unas barreras de entrada que me impone este sector. Por ejemplo, ¿qué barreras de entrada yo puedo tener si soy ese tipo de empresa que quiero, por ejemplo, empezar a fabricar celulares en Bolivia? A ver, ¿qué se le? Dígame. Competencia Ya, la competencia, exactamente. Ya, y falta de reconocimiento en la marca, digamos. Tiene que construir la imagen y la marca de su empresa para poder vender, digamos. ya, perfecto. Ahora, si por ejemplo, en el ejemplo, muy bien, Dylan, gracias. En el ejemplo, por ejemplo, que les he mencionado, si yo quiero fabricar algo, tengo una barrera de entrada no solo dada por mi competencia, tengo una barrera de entrada dada por la tecnología misma. Es decir, ¿será que yo tengo el desarrollo tecnológico ideal para entrar a competir? Es decir, ¿será que yo voy a poder fabricar un celular que va a competir con un Samsung, con un iPhone? Entonces, dependiendo del sector, tengo una barrera de entrada que aún crece más incluso, ¿verdad? Siempre hago este ejemplo de la barrera de entrada como cuando los que les gusta el fútbol, pues patean un tiro libre, ¿no? Si en la barrera se pone gente muy alta, me va a ser más difícil hacer el gol, ¿verdad? Entonces esto es lo mismo, dependiendo del rubro, es más difícil ingresar justamente a ese sector, ¿verdad? En otros países esto se ve bastante claro, ¿no? Acá en nuestra normativa, pues, es más complicado y en realidad en Bolivia está escrito todo en papel, ¿no? En papel estamos igual que cualquier país desarrollado. Otra cosa es que se haga cumplir. Entonces, pero otro ejemplo, el litio, por ejemplo, ¿sí? Las famosas baterías de litio. Nosotros tenemos el litio como tal, la materia prima, pero yo, por ejemplo, a ver, como universidad hagamos un desarrollo, vamos a fabricar baterías Gabrielito, digamos, ¿no? ¿Será que estamos en condiciones o nuestras barreras de entrada son muy grandes? Son muy grandes. De hecho, Bolivia no puede, inclusive eso, tiene que ceder el negocio a otra empresa que sí tenga todo ese desarrollo tecnológico, ¿no? ¿Ok?
Entonces cede parte del negocio. ¿Por qué? Porque las barreras de entrada tecnológica en este caso son grandes. Otro aspecto sectorial que nos puede afectar pues son los estándares para productos, ¿no? Es lo que le decía, por ejemplo, un departamento de producción, por ejemplo, si me dedico a fabricar productos, etcétera, pues tiene que estar permanentemente mirando cuáles son los estándares que van saliendo para los determinados productos, tecnologías, normas sanitarias, normas ambientales, etcétera, etcétera. ¿Ok? Todo eso conforma parte del entorno institucional. Hemos dicho que una organización era un sistema abierto, por lo tanto debe estar interactuando con su medio, y ese medio obviamente está en su entorno. Ahora, ese entorno no es estático, es dinámico, ¿no? Constantemente va a ir cambiando. Por lo tanto, los riesgos y oportunidades también van cambiando. Obviamente hay un entorno directo que afecta con mayor fuerza, como puede ser los clientes y proveedores, recursos humanos y los competidores, y un entorno que afecta un poco más leve, digamos, pero sí que se debe tomar en cuenta, eh, o tiene un efectos, digamos, a mediano y largo plazo, como puede ser todo lo que está acá, ¿no? Como fuerzas económicas, fuerzas internacionales, contexto internacional, nivel de tecnología, estructura de distribución, geografía, fuerzas culturales, fuerzas políticas. Es decir, no todas nos van a afectar por igual. Cada organización tendrá una que le afecte de manera crítica, por lo tanto debe estar permanentemente eh, analizando ese contexto, ¿no? Bien, normalmente la planificación estratégica que una organización realiza a través eh, de la misión, visión, valores, eh, meta a futuro, a largo, corto plazo, se traducen finalmente en objetivos, ¿verdad? En los objetivos del sistema de empresa. Y en función de ello tenemos 4 tipos de objetivos. Tenemos un objetivo legitimado, el que llamamos visión. Este objetivo es de largo plazo, amplio, límites ambiguos, ¿sí? Es, por ejemplo, la misión de la empresa. ¿Cuál es la misión, por ejemplo, de la carrera de administración de empresas? ¿Alguien sabe? ¿Cri, cri? Seguramente la misión estará relacionada a formar profesionales idóneos que aporten al desarrollo regional y demás. Como ven, es algo ambiguo, ¿no? Es algo un poco comprobable. Sabemos que es así, pero no establece el mismo objetivo, algo medible, ¿no? Lo importante en una organización es poder, en principio, medir las cosas, pero la misión nos dice cuál es nuestro objetivo eh, a largo plazo. Es decir, estamos trabajando por esto, ¿sí? En la carrera, por ejemplo, todos los administrativos, todos los docentes, nuestra misión es formar justamente profesionales idóneos, con valores, con una formación integral, desarrollo del país, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, cada clase que pasamos contribuye a esa misión, ¿de acuerdo? Cada día debería aportar esa misión. Luego tenemos unos objetivos aparentes, que parecen ser el objetivo o meta del sistema, pero en realidad no lo son. Lo vamos a ver a través de ejemplos. Luego tenemos un objetivo real o general, que ya es una meta realmente alcanzable. Entonces, normalmente un departamento va a tener su propio objetivo real, ¿ok? Que coadyuva al cumplimiento de la misión, digamos, del objetivo legitimado, ¿ok? ¿Qué característica o qué diferencia tiene con el legitimado? Ya es realista, tiene límites no ambiguos, ¿sí? Entonces, en otras palabras, se puede ya verificar o alcanzar, ¿no? En un periodo de tiempo. Y ya tenemos estos objetivos específicos que sí ya son concretos, son operacionales, porque son concretos, claros, factibles, medibles, cuantificables y con un límite temporal. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos para bajar esto a tierra, como decimos. Bueno, lo dicho, ¿no? Los objetivos específicos, pues cumplen esas características, son concretos, medibles.
Obviamente el cumplimiento de esos objetivos me permite obtener un resultado esperado y ese resultado va a permitir el logro del objetivo real y a su vez ese objetivo real obviamente hemos dicho que está en concordancia de ese objetivo legitimado que es la misión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el tema de, a ver, vamos a ver otro, en comercialización, ¿sí? Fíjense, en comercialización, el objetivo legitimado puede ser lograr que los productos lleguen a todos los hogares y niveles económicos, ¿sí? No es muy medible que digamos, ¿no? Sí es a largo plazo. Dice, por ejemplo, satisfacer plenamente las necesidades de la población con el producto. Sí, digamos, todo lo que hagamos va a contribuir a eso. Voy a satisfacer una necesidad que esté en la población, pero realmente no sé si estoy cumpliendo eso a largo plazo, digamos, ¿no? O a corto plazo. Pero sí estamos, toda la organización debe estar trabajando para ello, ¿verdad? Un objetivo aparente podría ser cumplir plenamente el mercado con el producto, ofrecer el producto de excelente calidad. Entonces, como ven, como decía, la definición del objetivo aparente pareciera ser el objetivo, pero en realidad no lo es. ¿Ok? Vamos viendo el real, que como hemos dicho, debe contribuir a este de acá. ¿Ok? Posicionar el producto de la empresa a un producto competente, ¿sí? Y es algo un poquito más, como el objetivo lo indica, ¿no? Real. O sea, estamos bajando esa misión a largo plazo a algo más concreto. Otro objetivo, incrementar ventas y la participación en el mercado laboral, perdón, local. ¿Ok? Ahora, ¿cómo esto yo lo operativizo? ¿Cómo lo hago más concreto todavía? Introducir al mercado un producto nuevo por año. Ok, entonces, por ejemplo, imagínense el, el directorio o el gerente general plantea ese objetivo para el gerente o el director de comercialización, de venta. Tu tarea es introducir al mercado un producto nuevo por año, ¿sí? En base a eso te voy a medir. Eso lo planteamos en enero, a ver, vamos a hablar en diciembre. ¿Cuántos productos nuevos has introducido? El objetivo era uno por año. Cubrir el 40% de la demanda en 5 años. Vender 500 cajas del producto X en una semana. Y es un plazo muy corto, digamos. Pero sí es un objetivo específico. Es fácil, es como un checklist, ¿no? Cumplió o no cumplió, digamos, ¿no? Entonces, en función de ese objetivo, por ejemplo, de cubrir la demanda o vender X cantidad de productos en un tiempo, usted hace su plan su planificación ya interna con todos los recursos humanos que tiene a disposición, digamos. ¿Ok? Y en base a eso va trazando objetivos y va viendo justamente si se pueden cumplir o no. Pero ¿dónde radica todo esto? En la planificación. Y ahora, en este caso, por ejemplo, cobra, en realidad en todos los casos, las herramientas tecnológicas han permitido justamente llevar a cabo una mejor planificación y ejecución de todo lo planificado en los departamentos, ¿sí? En el caso específico de las ventas, por ejemplo, los CRM han ayudado mucho, muchísimo, a automatizar todas estas tareas y a la coordinación entre el recurso humano, digamos, de los departamentos. Eso lo veremos más adelante, pero es importante tomarlo en cuenta. Bien, y aquí tenemos obviamente los ejemplos para cada uno de los departamentos, ¿sí? Quiero pasar al inicio del siguiente tema, por eso he pasado las diapositivas, sin antes decir o citar esto, ¿no? Lo que diferencia una empresa que tiene éxito de otra que no lo tiene son ante todo las personas, su entusiasmo, su creatividad, todo lo demás se puede comprar, aprender y copiar. Los recursos humanos son como los recursos naturales, a menudo enterrados. Tienes que ir en busca de ellos, no solo están ahí en la superficie. ¿Qué nos dicen eh, ¿cómo le llaman esto? Ambas frases? Que por ejemplo, la clave en una organización estará en el talento humano, ¿no? Es decir, las organizaciones sin el talento humano, pues obviamente no pueden funcionar, por más que la cabeza por más que se haga una correcta planificación, por más que sea el mejor CEO que pueda venir a la organización, lo contratamos, le damos todo. Si no son las personas que van a llevar a cabo los procesos, pues estamos mal. ¿De acuerdo? Entonces esa es otra cualidad que debe tener un gerente, saber quién va a realizar
todos los procesos que se van a definir. ¿Ok? Por eso les comentaba en la clase anterior, me parece que normalmente las grandes empresas no ven los procesos que son deficientes. ¿Por qué? Porque como tienen un buen crédito económico, tienen buenos estados financieros, qué sé yo, eh, es como tener, imagínense, en nuestro cuarto, en nuestra habitación, si tenemos una gotera, pucha que sí nos influye, ¿no? Porque como que nuestro cuarto obviamente es pequeño y bueno, nos afecta mucho una gotera, ¿no? Pero ahora imaginémonos un galpón de, qué sé yo, 400 metros cuadrados. ¿Será que le va a afectar mucho una gotera? Sí, ¿no? En principio sí le va a afectar, pero no, eh, no tiene la importancia que podría tener la gotera en mi habitación, digamos. Entonces, normalmente, ¿qué estrategia se puede tomar para motivar el talento humano que aparezca o para ubicarlo en el sector donde realmente se sienta a gusto trabajando? Las grandes empresas tienen ahora mismo, bueno, no necesariamente grandes, pero las empresas tienen ahora programas de mejora continua en el cual plantean a todos los trabajadores ver cómo mejorar a través de modificación de procesos de negocio, de un análisis de problemas y de un planteamiento claro. Ese personal, por ejemplo, lo plantea a su gerente y obviamente eso se puede implementar, digamos, ¿no? Entonces se sobreentiende que la persona que ha detectado esa falencia y esa mejora ha proyectado cómo puede optimizarse recursos, materiales financieros, va a estar a gusto trabajando en esa posición, digamos, ¿no? Entonces es una estrategia de cómo, como decía acá, eh, de desenterrar ese recurso humano, ¿no? Estaba buscando esta palabra, ¿sí? Desenterrarlo, Sí, ¿ok? ese Sí, es el método Lean Startup, ¿cierto? Donde los jefes involucran a los trabajadores para que estén en constante innovación. así es, exactamente. Entonces la clave, por ejemplo, son las herramientas que dispone un gerente. Como bien dice Andrea, este, esa es una estrategia. Seguramente hay muchas. La clave de un gerente estará en ver cuál es la idónea para su organización, ¿no? Les había comentado el caso de las franquicias, ¿no? Este es un caso bien particular. Las franquicias, normalmente negocios que funcionan en el extranjero, han habido muchos casos en Bolivia que fracasan rotundamente. ¿Por qué? Porque traemos el modelo de negocio exactamente igual. O que pensamos que un producto como se vende en el extranjero se va a vender aquí totalmente igual. Entonces, no solamente lo digo por el tema de los alimentos, ¿no? Sino en cuestión de ropa, en cuestión de otras franquicias, se traen acá y no funcionan, digamos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se hace un correcto análisis del contexto y del entorno, que justamente es lo que estábamos hablando en la diapositiva. ¿Ya? Ah, perdón, esta me olvidaba. Para finalizar este capítulo o esta unidad, estas ocho líneas que creo que son realmente importantes si uno las toma en cuenta en su formación profesional. Invierta constantemente, dice, ¿no? Ahora mismo, o sea, invertir no solamente está referido al tema económico, ¿no? Invertir puede ser invertir el tiempo. Hoy en día tenemos, no tenemos el pretexto de que no tengo plata para hacer un curso, digamos, ¿no? Hoy en día, si ustedes ven YouTube, Internet está lleno de cursos por todos lados que realmente han adoptado el modelo de negocio de que te doy gratis el curso. Ya si vos quieres un certificado, una certificación, sí te cobro, ¿no? Pero digamos, pensemos que no tenemos dinero, pues podemos hacerlo todo el curso y bueno, después ya cuando tenga acceso al certificado, digamos, ¿no? Pero el tema de la formación es algo indudable. Aprende una lengua, inglés, básicamente, es el lenguaje de la ciencia en el tema académico y es obviamente en el cual eh, es el punto en común, digamos, de un ambiente empresarial, digamos, ¿no? Obviamente se aprende otra mucho mejor, pero por lo menos el inglés, fundamental. O como decía alguien interesante también su postura, primero aprendamos bien el castellano, ya luego aprendemos otra lengua, ¿no? Manténgase informado, es decir, manténgase informado es bien controversial porque
hoy en día, como están planteadas las cosas, tenemos que ver las dos caras de la moneda. La fuente de información hay que ver de dónde proviene y tener un criterio propio, un sentido crítico propio, pero basado en argumentos, ¿no? En todos los temas. Desarrollar el espíritu emprendedor. Yo creo que muchos de ustedes venden algo, así que bueno, hay que tratar de quizá, como les decía hace un momento, darle un sentido científico, académico a eso que están haciendo y seguramente les va a ir mucho mejor. ¿Ok? Pero no pensemos siempre en esto, ¿no? Normalmente antes teníamos la cultura, nuestros papás, digamos, seguramente nuestros abuelos, igual a nuestros padres, de pensar que nos estamos formando para trabajar en una empresa, ¿no? Y eso es un tema estrictamente cultural. En los países asiáticos, el otro día estaba viendo una conferencia, normalmente tienen ese tema, ¿no? De que quieren vincularse a una empresa normalmente toda la vida, ¿no? Ahora con este tema de los nómadas digitales y demás, se está viendo que eso ha cambiado, pero es un tema estrictamente cultural. Entonces, en nuestro medio, por ejemplo, sí pensamos eso, ¿no? No, yo voy a trabajar para entrar a una gran empresa y ahí hasta que me muera. Y eso básicamente es por la falta de un desarrollo de un espíritu emprendedor. Quién sabe, por ahí nos va mejor emprendiendo, aunque es un camino lleno de piedras, digamos, peor en nuestro contexto, pero nunca se sabe, ¿no? Entonces, no nos cerremos la puerta a ello. Sepamos trabajar en equipo. Esto, por ejemplo, eh, yo lo puedo visualizar más allá de mi experiencia en empresas, digamos. Este, lo veo mucho en la universidad. Por ejemplo, tengo la suerte de dar en clases en 5 facultades, por ejemplo, y cada grupo son totalmente distintos, ¿no? En grupos, por ejemplo, que son más tecnológicos, por así decir, de, qué sé yo, de facultad de computación, facultad de tecnología y demás, se dan más conflictos, digamos, en el tema de trabajo en equipo, digamos, ¿no? En el tema pero por ejemplo, en la carrera de administración y otras, obviamente, relacionadas a esto, pues, es mucho más fácil trabajar en equipo, digamos, ¿no? La predisposición es distinta, claro, porque tiene que ver con el desarrollo personal, con las características propias o actitudes propias en esos equipos, ¿no? Entonces, en una empresa se va a dar un fenómeno parecido. Un grupo interdisciplinario, por ejemplo, no solamente van a trabajar ustedes en una organización entre administradores o entre personas vinculadas a las ciencias financieras, digamos, ¿no? O económicas, sino van a ser equipos multidisciplinarios. Entonces es importante el trabajo en equipo. Créanme que es realmente importante. Imagínense si ustedes son jefes de un equipo, tienen que responder por todos, digamos, ¿no? Por todos esos diferentes perfiles. Entonces el trabajo en equipo es súper importante. Un equipo desmotivado es lo peor que pueden tener. No van a tener nunca los resultados esperados y van a trabajar y va a ser un suplicio ir a- al trabajo, digamos, ¿no? Entonces normalmente uno se plantea dejar un trabajo cuando realmente ya no se motiva para ir a trabajar, ya se hace pesado. Y lo mismo sucede, me imagino, en las clases, ¿no? Como sucede en las clases, sucede en la vida laboral, ¿no? Deben tener materias que les gusta ir y se pucha. Se pasa el tiempo volando y otras materias, ojalá que no sea esta, que el tiempo es un suplicio, ¿no? Ser flexible, siempre tener la capacidad de adaptarnos al cambio, es súper importante. Normalmente nosotros marcamos eh, ciertas metas para nuestra vida, por ejemplo, y nos vamos frustrando en el camino, ¿no? Entonces la clave está en poder adaptarnos a ese cambio, por lo tanto ser flexible es importante. Tenemos que tener capacidad de negociación, más que todo ser diplomático, saber interactuar, es decir, tiene que ver con el desarrollo de las habilidades blandas, ¿sí? Hoy en día el desarrollo de las habilidades blandas es tan importante como el conocimiento de una disciplina, una ciencia. Es súper importante ese desarrollo, ¿ya? Entonces, si seguramente en la facultad, en la carrera se hacen cursos de ello o talleres y demás, yo les recomiendo que participen, digamos, ¿no? En este caso, participar de grupos juveniles, grupos de, qué sé yo, de música, danza, teatro, es súper importante para ese desarrollo, ¿sí? Son cuestiones que, claro, uno dice, ¿para qué me puede servir eso, no? Pero eh, como desarrollo personal, créanme que les sirve mucho. Hay que saber administrar conflicto, justamente que tiene que ver mucho con el trabajo en equipo y demás.
Y algo importante para el escenario donde estamos, vea su carrera como si fuese una empresa, ¿ya? Que es súper importante, ¿no? Aquí normalmente, ¿no? A veces, a ver, siempre hago ese ejemplo, pero quizás no es el mejor, pero es algo un poco feo, digamos, ¿no? Por ejemplo, ustedes si tuvieran que, están en posición de tener que contratar a alguien, ¿vas a contratar a la persona que paraba copiando en la U? ¿O al que se esforzaba, se amanecía, llegaba todo hecho pomada a clase, digamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, ya ustedes saquen sus conclusiones, ¿no? Entonces, si yo veo mi carrera como una empresa, seguramente estoy mejorando ese producto, digamos, ¿no? Es decir, mi formación profesional. Tengo un espíritu de proveedor de su producto o servicio. Entonces, como decimos, ¿no? Vendete bien, digamos, ¿no? Véndanse bien, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente nosotros siempre vamos esperando, ¿no? Siempre vamos esperando el siguiente paso. Ya tenés que aprender esta parte, ¿no? Ya en otra materia voy a aprender bien. O ya el otro semestre con todo, ¿no? Como en las dietas, ¿no? Empiezo el otro lunes. Esto es lo mismo, ¿no? Eh, veámosla la carrera como si fuera una empresa, como un emprendimiento propio, digamos, ¿no? Bien. em, Quería ver el siguiente tema, pero bueno, simplemente la primera diapositiva y luego les explico la primera tareita, ¿ya? Que vamos a tener. El siguiente tema, lo dicho, ¿no? Y vamos a ir de lo general a lo particular. Hemos visto el sistema empresa, ahora vamos a ver sistemas de información, que son los que nos van a permitir mejorar el sistema empresa. ¿Ok? ¿A través de qué? A través de la gestión correcta de los datos y la información al fin y al cabo. ¿Qué compone un sistema de información, no? Es decir, cuando hablemos, por ejemplo, de un CRM, de un ERP y demás de cuestiones de esas, estamos hablando de un sistema de información. Ahora, ¿qué engloba un sistema de información? Acá está bien claro, ¿no? Engloba por un lado, la tengo. Engloba por un lado las tecnologías. Es decir, esto es bien importante, esta gráfica, porque normalmente decimos, no, el sistema pues lo ven los que manejan tecnología. Pero si vemos de qué está compuesto o de qué elementos combina, vemos que no es así. Por un lado vemos que sí combina las tecnologías, obviamente, porque está realizado gracias a ello. Las famosas TIC, ¿sí? Seguramente han escuchado, van a escuchar. Ese acrónimo hace referencia a las tecnologías de la información y comunicación, es decir, todo lo tecnológico, todo el, el vínculo, digamos, el puente que nos va a acercar a las tecnologías para ser usadas en la organización. ¿Qué otro elemento combina? Pues las personas que van a realizar esto, ¿sí? Porque al fin y al cabo esas tecnologías va a ser utilizada y va a ser para beneficio de las personas. Y por otro lado, los datos útiles, ¿sí? Estos datos útiles luego veremos que se van a traducir en procesos. ¿Ok? Entonces, la clave para explotar de manera correcta un sistema de información estará basado en estos tres pilares, ¿no? Las tecnologías, las personas y obviamente los procesos que se llevan a cabo, ¿ok? Para optimizar. Básicamente, ¿para qué? Como dice acá, recopilar, crear, distribuir esos datos, ¿sí? Que son los que permiten la operación de los procesos de negocio en cada uno de los departamentos y que al final nos va a permitir cumplir los objetivos específicos, reales y obviamente trabajar sobre el objetivo legitimado, que está en base a los objetivos o a la planificación estratégica de la empresa, ¿sí? Es decir, todo al final se une y cuando todo eso fluye de manera natural, tenemos una empresa eficiente. Bien, le dije que solo íbamos a ver una diapositiva. Quiero ver ahora el tema de la tareita antes que se escape porque no hemos hecho prácticamente ni una tarea. Y para eso voy a mostrarles el aula virtual. Entonces, como bien saben, para los que no han visto, quizás hay alguien que no haya visto, no haya ingresado al aula virtual. De hecho, lo voy a ver ahora.
A ver, aquí, bueno, no quiero mostrar. Ven, fíjense, solamente las personas con... Me está mostrando por apellido, ¿no? Pero fíjense, en este caso hay muchas personas que no han ingresado nunca. Ya, pero al azar voy a agarrar la letra R, digamos. Que otro. A ver acá, bueno, no hay muchas personas con M. La letra M, nunca. Hay personas que han entrado hace una hora. Muy bien, Micaela. O sea, a lo que me voy, hay que estar permanente viendo el aula virtual. A veces los docentes sí tenemos la mala práctica de no actualizarla constantemente. Pero sí, en nuestro caso, ahí va a estar todos los recursos de la asignatura, ¿ya? Como ven, hay muchas personas que no han ingresado todavía. Entonces es importante que puedan hacerlo. En nuestro caso hemos dicho que van a estar ahí todos los materiales, ¿no? La diapositiva. Por ahí hay alguien que dice, no, no nos ha pasado las diapositivas en el grupo, no debe haber nada de material. En realidad es porque no han ingresado al aula virtual, ¿ya? Entonces aquí en el caso de la introducción, pues ya está todo, las diapositivas, el libro guía. En el caso del primer tema también. Y también... ¿El ¿Perdón? segundo tema de fabricar? Sí, ayer ya lo he desbloqueado. Sí, esto lo dejo para Alex en Gustavo. De... Ok, ya está entonces la hoja desbloqueada. No lo muestro todo justamente para que no haya mucha información, digamos, ¿no? Sea más fácil el seguimiento hacia una persona que ingresa sabe hasta dónde estamos avanzando ahora mismo. ¿Sí? Fíjense que en todos los temas, como les decía, hay un video, o uno o dos, como en el caso, donde explico el tema, ¿no? Entonces la idea, si alguien puede verlo antes, sé que el video no es la mejor, es totalmente mejorable, como podemos decirlo, pero de alguna forma pues ya va a ir mostrándole el alcance del avance de ese tema, ¿ya? Entonces aquí hay una tareita que se llama productos sustitutos, que fíjense, no está mostrada todavía, porque la vamos a recién habilitar la siguiente semana. Cada unidad tiene su propia tareita. En este caso, la que he habilitado, porque la considero muy importante, es esta tarea referida a lectura del texto de transformación digital. ¿Ok? Que está en la portada del aula virtual. ¿Sí? Le hemos puesto como plazo hasta el 12 de abril, perdón, el 20 de abril, ¿sí? La siguiente semana. Específicamente, dentro de 7 días termina el plazo. Como ya saben, en este caso tenemos una fecha límite, que es esa, ¿no? Entonces tenemos 6 días y 23 horas, 7 días. ¿Ok? ¿En qué consiste la tarea? Fíjense que hay un texto, descargan ambos archivos. El primer texto obviamente es la lectura, ¿ya? ¿Por qué le digo que es importante esta lectura? El tema de transformación digital como concepto, como término, es algo con lo cual van a estar permanentemente hablando. Voy a tratar de conseguir para la siguiente clase em, algunos requerimientos laborales. El otro día estaba viendo y me llamó la atención. Por eso les digo, algunos requerimientos laborales para administradores de empresas. ¿Para qué? Para que valide yo mi tesis en la cual que les decía que cada vez los perfiles de cualquier profesión, pero con aptitudes o habilidades tecnológicas son más cotizados hoy en día en el mercado. Entonces no será raro que las empresas soliciten administradores de empresa con conocimiento en ciertas herramientas específicas, ¿de acuerdo? Que antes normalmente no se hacía, ¿ya? Es decir, hoy en día, entonces por ello le decía que es importante que de una vez vayan aprendiendo estos conceptos que van a ir tocando, ¿no? Por ejemplo, en un requerimiento laboral le van a decir seguramente conocimientos en transformación digital, pero es muy general, digamos, no le van a pedir eso. Lo que ahora mismo piden en los requerimientos laborales es, por ejemplo, conocimientos en inteligencia de negocios, por ejemplo, ¿sí? Pero no es teoría, digamos, ¿no? Incluso busquen Wikipedia, inteligencia de negocios y ya tiene algo a defenderse en la entrevista. Entonces, para ello, ¿qué piden las empresas? Le piden conocimiento específico en un software de business intelligence, es decir, de inteligencia de negocio. Dependiendo del cargo, obviamente, ¿no? Si alguien que para recursos humanos seguramente no le van a pedir eso. Es bueno ir viendo
esas cuestiones de los requerimientos laborales, como le había dicho. ¿Por qué? Porque fija dónde están los tiros a la demanda laboral, ¿sí? Eso es importante. Entonces, todas estas lecturas contribuyen aún más. ¿Por qué las lecturas contribuyen? Porque les va a dar un sentido crítico, le va a hacer un desarrollo del sentido crítico hacia ciertas cosas, ¿no? Entonces aquí, como decimos, yo les digo, investiguen transformación digital, ¡buah! Van a tener miles de fuentes para investigar y copiamos todo y al final no se quedan las ideas, ¿no? Entonces esta lectura me parece interesante por ello, por eso se la planteo y recomiendo, ¿sí? Está cortita, como decimos, 15 páginas, pero fíjense, todas son un poco introductorias, hay muchos gráficos, así que bueno, no es una lectura larga, ¿sí? Entonces aquí, ¿cuál es lo importante? Si vemos el contenido, dice digitalizar un negocio y transformar un negocio. ¿Cuáles son las diferencias? Entonces, normalmente aquí tendemos a confundir los términos, por eso lo veo interesante. Luego, ¿cuáles son las oportunidades de la automatización en cuanto a los procesos de negocio, que al fin y al cabo tiene que ver con la transformación digital? ¿Y cuál es la hoja de ruta para transformar digitalmente? Es decir, bueno, vale, yo quiero una empresa que quiero transformar digitalmente mi empresa. Ahora, ¿cuál es la hoja de ruta? Eso es lo difícil, digamos, ¿no? ¿No? Como decir, quiero cambiar, transformar mi vida, bueno, ¿qué paso sigo? ¿No? Eso ya es una decisión personal y en una organización, en una decisión gerencial, ¿de acuerdo? Es decir, yo tengo muchas opciones en el abanico, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo a transformarme digitalmente? Esto se hablaba ya hace más de 10 años, digamos, ¿no? Entonces, habían empresas que hicieron este proceso, pues obviamente escalonado, bien planificado y demás. Hay otras empresas que lo tuvieron que hacer abruptamente en tiempo de la pandemia, ¿no? Por lo menos la iniciación. Y hay otras empresas que no lo hicieron y bueno, son las empresas que ya no existen, ¿no? Así que bueno, por eso es importante esta lectura. ¿Qué vamos a presentar? Lo que vamos a presentar es en el caso de todas las lecturas, este documento de acá. Es una ficha, perdón, es un resumen, ¿no? Obviamente, pero es un trabajo estructurado de la lectura. Obviamente el nombre y apellido. La ficha bibliográfica aquí deben colocar datos referentes al texto que han leído, a la bibliografía. En este caso, al texto, ¿no? Al PDF que les he pasado. ¿Ya? Entonces eso es importante porque les va a permitir ir viendo cómo sacar referencias bibliográficas de un documento. Acá, detalle 5 ideas más relevantes. ¿Sí? En pocas palabras, copiar 5 ideas interesantes que le hayan parecido en el texto, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, esto lo voy a explicar para esta lectura, las otras pues obviamente ya no, ¿verdad? Mm, Aquí, por ejemplo, ¿no? A ver, esto que está en negrita. Digitalization y digitalization para diferenciar entre la definición más tradicional y la más moderna. Bueno, mejor. La digitalización no significa reemplazar el documento original, la imagen y el sonido, aunque algunas veces el original se destruye. Por ahí les pareció interesante esa idea, pues la copian tal cual, ¿sí? Entonces, 5 ideas relevantes, ¿ok? O 5 ideas, 5 ideas con las cuales se hayan quedado la lectura. ¿Y cuál es su opinión? Es decir, ¿cuál es su crítica? ¿Están de acuerdo en desacuerdo? ¿Ok? Puntos parecidos tenemos acá en el de abajo. A ver, no lo tengo. ¿Cuál es la diferencia? Ah, ya, perfecto. Sí, sí, sí. La transcripción, pero me estaba confundiendo. La transcripción la vamos a hacer acá. 2 puntitos, mínimamente, que les haya parecido interesante. Aquí explican si están de acuerdo o no, es decir, su opinión. Y acá, 5 ideas con las que se queden de toda la lectura, ¿no? Es decir, la transformación digital, pensé que era esto, pero ahora es esta otro, ¿no? O me gusta esta parte de acá. Cuestiones así, ¿sí? Que se quedan con 5 ideas y aquí su opinión sobre el contenido total de la lectura. No es necesario que sea largo. Lo que aquí, como pueden ver, lo que me interesa es su opinión, ¿sí? Es decir, su criterio. Y la última, que quizás es muy importante también, explique la importancia y las implicaciones del contenido de la lectura en su vida personal. Es decir, el para qué me sirve. ¿Para qué me puede servir esta lectura? ¿Sí?
fíjense que esto va a ser muy, como todo, ¿no? Dinámica, ¿no? Si leen esto de aquí a 5 años, les aseguro que esta respuesta será totalmente distinta. Puede ser que esto sea muy parecido, lo primero, pero esta respuesta, seguramente si la dan de aquí a 5 años, va a ser totalmente distinta. Porque para empezar, seguramente ya serán profesionales, ya no estarán en la carrera, y su contexto social será totalmente distinto, ¿no? Y más que todo que sus vivencias ya van a ser otras, ¿sí? Ya van a tener experiencia en un área, ya van a tener otras vivencias, ya van a haber, y seguramente ya van a haber fracasado en muchas cosas, y haber eh, ganado otra, haber sido victorioso en otra, ¿no? Entonces eso hace que cambie nuestro sentido, nuestro punto de vista y nuestro criterio sobre los temas. Así que bueno, esa es la tareita. ¿Alguna pregunta de la tarea? Todo lo vamos a sacar al texto, ¿cierto? Perdón, no le escuché bien. Lo vamos a hacer el texto y de ahí vamos a sacar todo eso. Exactamente, exactamente. ¿A qué fecha está el práctico? Hasta el 20 de abril, una semana. ¿Sí? Una semana. Sube, ¿no? ¿Perdón? El mismo documento se sube. Claro, por ejemplo, aquí tienen el PDF, que es el que les he mostrado de acá, y luego tenemos el Word. Este Word lo editan, obviamente le aumentan acá lo que hay que ponerle, y ya luego lo suben este mismo Word, ¿no? Ok, con su nombre y apellido, digamos, ¿no? ¿Entiendes más? Les recomiendo, por favor, que sea en el tiempo establecido, ya que estamos ya todos los que, tomos los que teníamos que ser, ya están los que han adicionado, si han hecho caso especial, o han retirado también ya no están, entonces ya estamos todos los que teníamos que ser, así que en este caso hay un tiempo límite, pasado este tiempo no les va a dejar subir el documento. Y es un lío, ¿no? Cuando se empieza a enviar a los WhatsApp y demás, pues se va perdiendo la información, ¿no? Entonces, para eso estamos utilizando la aula virtual, así que les ruego por favor eso que lo tomemos en cuenta. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Lice, buen día o buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Disculpe, Lice. Bueno, yo hace unos 10 minutos me acabo de conectar y esos 8 minutos. No sé si no es mucha molestia, podría un poquito explicar ese trabajo que está mencionando. Por favor, pasa que salgo del trabajo Sí, a sí. las 2, me cuesta un poco conectarme a tiempo. Como es 11:30 ¿Ya? su clase, por favor, va a disculpar. No, no hay problema, no hay problema, para eso estamos, no se preocupen. Gracias, muy amable. Bien, lo que les decía, lo principal, lo primero tiene que entrar al aula virtual, ¿no? Es decir, tiene que haber entrado, si no ha entrado, la dirección es esta de acá, virtual.urm.edu.bo. Si no estoy mal, ingresa con su registro y su carnet, le van a salir sus materias, y en este caso, en nuestra asignatura, le va a salir esta tareita de acá, que se llama Lectura de Texto Transformación Digital. En la tarea, tenemos los dos archivos, aquí el PDF, que lo estoy abriendo otra vez. Ok. Este PDF es el que tiene que leer, hacer una lectura. Les recomiendo en todo caso que lo lean todo primero, y luego obviamente vayan recopilando la tarea, digamos, ¿no? ¿Para qué? Para que se queden con la idea global del texto, ¿no? Entonces, lo leen todo el documento, y luego proceden a rellenar este, este documento, ¿no? En el cual tienen que hacer las actividades indicadas acá. Acá quedarse con 5 ideas relevantes, por eso le digo que es importante que lean todo el documento primero. Normalmente uno cuando va leyendo va haciendo marcas, ¿no? Igual en un documento digital se puede ir marcando, entonces van marcando las ideas importantes, luego las retoman, las escriben, y luego hacen una opinión global de toda la lectura. Posteriormente transcriben 2 puntos o citas provocativas, quizás citas normalmente aquí en las que estamos en desacuerdo, digamos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo por esto. Es decir, acostumbrémonos a que cuando leemos una lectura, al menos de estos temas, no hay una verdad absoluta, ¿de acuerdo? Esto no es como las matemáticas, que 1 más 1 es 2. Incluso hay personas que debaten eso, ¿no? ¿Ok? Entonces no es una ciencia exacta. Por lo tanto,
Yo puedo estar en desacuerdo con lo que diga un autor, ¿sí? Entonces, por eso es importante transcribir esta cita. Normalmente las personas cuando lo hacen esto están en desacuerdo, pero si están en acuerdo, pues también, ¿no? Estoy de acuerdo, me parece correcto, ¿ok? Pero tratemos de no poner aquí, sí estoy de acuerdo, ¿ok? Porque lo que se quiere evaluar, o lo que se quiere ver, o lo que, en realidad más que evaluar, lo que se quiere hacer con esto es que desarrollen su sentido crítico, ¿no? Y finalmente, aquí un breve texto. ¿Para qué le sirve, digamos, esta lectura en su vida personal, en su carrera y en su contexto social? Lo guardan con su nombre, suben al aula virtual, ¿ok? Acá, por ejemplo, yo como estoy con el rol de profesor, yo no puedo, no me sale la opción subir, ¿verdad? A usted le va a salir aquí subir seguramente tarea o entregar tarea y lo suben en el tiempo establecido. Y eso es, ahí muere el proceso. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra consulta? Jorge. ¿Esa es la primera tarea hasta el momento que ustedes han dado? Sí, sí, Disculpe. sí. Justamente la primera tarea. Estábamos esperando que ya estemos gracias. todos. Gracias, Lisa. Estamos, Muchas gracias. no, de qué, pues, no hay problema. Estábamos esperando que estemos todos porque normalmente tenemos ese problema en el semestre que personas que recién adicionan, bueno, y hay que agregar otro espacio en el aula virtual. Se hace un poquito complicado, entonces, bueno, así que es la primera tarea, por eso justamente. ¿Ya? Gracias. Ok, no de nada. Bueno, quedamos ahí entonces. Nos vemos el siguiente lunes y para ver el siguiente tema que nos toca. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias por su atención. Nos vemos ese día. Gracias, Lisa. Luego, Lisa.